Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de cuarto de la ESO y en el vídeo de hoy vamos a comenzar con el tema 5 denominado cinemática, el estudio del movimiento. En primer lugar vamos a realizar una pequeña introducción de por qué el estudio del movimiento en física se llama cinemática. Pues bien, cinemática es una palabra que proviene de una raíz griega que es kiné y de una palabra griega que es kinesis, que significa movimiento. Así podemos relacionar la palabra cinemática con otras palabras que tienen la misma raíz o tienen la misma ascendencia, como es por ejemplo la palabra cine o kinestésica y otras muchas más que podríamos pensar. Todas ellas tienen como referencia o raíz la palabra movimiento. De ahí que llamemos al estudio del movimiento en física cinemática. La cuestión es por qué empezar la física hablando de cinemática, hablando de movimiento. Pues básicamente porque la física, aunque no sea exactamente tal y como nosotros la conocemos, que es haciendo uso del método científico, sí podemos decir que la física comienza en la Grecia clásica, o por lo menos una aproximación a la física que hoy día conocemos. Y una de las preocupaciones básicas de los griegos era el estudio del movimiento. Problema básico, estudio del movimiento. Por ello, de forma tradicional, y en los libros de física y en los cursos de física, solemos empezar siempre haciendo un estudio del movimiento, como problema histórico, básico y primario. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el problema fundamental? ¿O en qué consiste o qué va buscando, cuál es el objetivo o la meta de la cinemática? Pues la meta u objetivo de la cinemática no es otro que determinar las posiciones presentes y futuras de los objetos que se estudian. ¿Qué son las posiciones? Pues son los lugares que van a estar ocupando los objetos en el espacio. Al final es el estudio de ese movimiento, que evidentemente para poder conocer esas posiciones presentes y futuras, es decir, poder determinar sin error qué lugar va a ocupar un objeto en algún momento concreto del tiempo, pues no solamente vamos a tener que hacer uso de una serie de magnitudes, entre las que podemos mencionar pues la velocidad o la aceleración, que posiblemente nos suenen porque son conceptos bastante cotidianos. Pero digamos que el problema estaría resuelto si, dado un objeto que se mueve en el espacio, nosotros tuviésemos la capacidad, haciendo uso de las matemáticas, ¿no?, y de las leyes físicas, de predecir su posición en el tiempo en cualquier instante de tiempo. Muy bien, pues para poder comenzar con el estudio de la cinemática, vamos a ir poco a poco desgranando los aspectos fundamentales para luego centrarnos en los movimientos principales. Y lo primero que nos podemos plantear es cómo vamos a describir ese movimiento. Digamos que es la primera parte del tema, hablar de aquellos conceptos que nos van a permitir la descripción del movimiento. El primero de ellos, y fundamental, es lo que se conoce como sistema de referencia.
en los movimientos cotidianos, que pueden ser, pues, desde cómo un coche se desplaza, o una persona, o nosotros mismos cuando nos estamos moviendo, observamos que la descripción de los mismos, es decir, de esos movimientos, depende del observador. Necesitamos de una referencia para poder describir el movimiento. ¿Qué quiere decir que hay una dependencia con el observador? Creo que todo el mundo ha podido vivir la experiencia que es estar sentado en el interior, pues, de un vehículo, que puede ser un coche o puede ser un tren, un avión. Y si somos capaces de abstraernos de aquellos factores o aquellos aspectos que pudieran influir de forma externa en nuestra descripción del movimiento, lo que viene siendo poder observar a través de la ventana del coche o a través de la ventana del avión, supuestos ruidos o vibraciones que puede tener el vehículo. Si tuviéramos todos los cristales tintados y exclusivamente estuviésemos sentados en el vehículo, creo que seríamos incapaces, o creo que estamos todos de acuerdo en que seríamos incapaces de decir o determinar si el coche o el avión o el tren se está moviendo simplemente observando aquello que nos rodea en el interior del vehículo. El motivo principal es porque lo que está en el interior del vehículo, supuesto que el vehículo se está moviendo a la misma velocidad que nosotros. Entonces nosotros somos incapaces de observar cómo esos objetos que están con nosotros dentro del coche se están moviendo, porque nosotros nos movemos a la misma velocidad que ellos. Ahí se observa que al estar nosotros en movimiento también, no somos capaces de percibir el movimiento de esos objetos o de esas personas que nos acompañan. Asimismo, somos incapaces de percibir el movimiento de la Tierra, que sabemos que está en continuo movimiento, tanto sobre su eje como alrededor del Sol. Por el contrario, si nosotros nos encontramos en un paso de cebra y vemos un coche pasar, somos capaces de percibir ese movimiento del coche y de describirlo, pero igual que antes, aunque nosotros no lo creamos, sigue existiendo una referencia desde la que percibir el movimiento del coche, y es nuestra propia posición respecto del coche. Vemos que el coche se acerca y se está moviendo porque se acerca hacia nosotros, y cuando atraviesa o cruza el paso de cebra, vemos cómo sigue moviéndose porque se está alejando de nosotros. Luego, al final, siempre recurrimos a una referencia para poder describir el movimiento. ¿Cómo podemos nosotros establecer esa referencia? Pues la física ha determinado una cosa que se llaman los sistemas de referencia. Esos sistemas de referencia los vamos a representar como un sistema de ejes coordenados. ¿De acuerdo? Al eje horizontal le llamamos eje X, al eje vertical le llamamos eje Y, y sabemos que a estos sistemas de ejes les podemos establecer unos valores que de alguna forma establecen o determinan una medida o una capacidad de medir el espacio. Porque a partir de ahora, siempre que hablemos de movimiento, tendremos que establecer previamente nuestro sistema de referencia. En el origen del sistema de referencia, que es el punto este azul, el origen, que es el punto 0,0,
es donde nosotros vamos a imaginar que estamos. Y el resto del universo o del espacio que estamos estudiando queda determinado por nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de ejes. Es más, gracias a que a los ejes le hemos dado unas coordenadas, unos puntos, unos valores, podemos determinar distancias en nuestro sistema de referencia, en nuestro espacio. Así, por ejemplo, el punto P tiene unas coordenadas que son, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. El punto P tiene de coordenadas 9, 3. Y de esta forma, si a cada unidad de nuestro sistema de ejes le damos la unidad del metro, el punto P está en las coordenadas 9 metros en la horizontal, 3 metros en la vertical. Aquí ya vemos una relación intrínseca con la introducción a los vectores que vimos en los vídeos previos. Y que conforme vayamos necesitando de los vectores, iremos viendo para qué o de qué forma los vamos a utilizar. Es muy importante dar algunas características de nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia lo elegimos nosotros, es decir, es de elección libre. Y cumple una propiedad, o debe cumplir una propiedad, que es denominada inercial. Es decir, nuestro sistema de referencia tiene que ser un sistema de referencia inercial. Sobre este tema hablaremos en profundidad al final del capítulo, al final del tema, cuando nos pongamos a estudiar más en profundidad la relatividad del movimiento. Lo que pasa es que ahora mismo, al inicio, prefiero dejarlo aparcado, mencionar la palabra inercial y luego ya le daremos explicación o cuerpo en el futuro. Ahora mismo, para que tengamos una idea, para nosotros que nuestro sistema de referencia es inercial, básicamente es que es de elección libre y lo vamos a considerar fijo. Fijo e inmóvil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si un objeto parte del punto A y se mueve hasta un punto B, o cualquier otro tipo de movimiento que nosotros queramos describir, nuestro sistema de ejes queda perenne siempre en la misma posición que nosotros hemos elegido al principio. ¿De acuerdo? No es ese el significado de inercial, pero es una aproximación hasta que podamos dar una explicación más detallada. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos nuestro sistema de referencia, sabemos de lo que va, en qué consiste, necesitamos establecer un aspecto importante y es cómo vamos a interpretar los objetos cuando analicemos su movimiento. Para ello tenemos que hablar de un modelo que es conocido como el modelo del punto material.
Básicamente, aproximamos todos los objetos a estudiar como si fueran puntos matemáticos con masa, es decir, con kilogramos. Así no tenemos que tener en cuenta su forma y volumen concreto. ¿Por qué esto es importante? Porque simplifica mucho el trabajo. El análisis del movimiento no tiene en cuenta, cuando hablamos de la cinemática, no tiene en cuenta las causas que provocan el movimiento, que originan el movimiento. Entonces, es cierto que para que un coche se esté moviendo o para que nosotros mismos nos desplacemos, nos vayamos a dar un paseo, se tienen que cumplir una serie de cosas previas. Debemos de nosotros tener energía suficiente, los músculos realizan una serie de movimientos y de fuerzas para poder nosotros desplazarnos. Pero si nosotros queremos únicamente analizar el movimiento, podemos restringir, simplificar la situación e imaginar que cualquier objeto se va a comportar como si fuera un punto, como este punto P que hemos dibujado, y que se va a mover pues a lo largo de una trayectoria como puede ser esta que hemos dibujado entre A y B. Así obviamos su forma, su volumen y otra serie de influencias y factores que si los tuviéramos en cuenta complicarían muchísimo el problema. Aquí se nos podría plantear la siguiente pregunta. ¿De verdad tiene sentido complicarnos, simplificar en exceso el estudio si en el fondo no estamos analizando el movimiento tal y como es? Porque claro, el movimiento de un coche habría que tener en cuenta la tracción del coche, cómo el viento influye en la aerodinámica del coche, cómo los neumáticos friccionan sobre el suelo y ejercen una resistencia al movimiento del coche. Todo ese tipo de factores, si no los tenemos en cuenta, ¿por qué ese movimiento descrito del coche tiene sentido o es útil? Pues básicamente porque aplicando estas simplificaciones, cuando los llevamos a la vida real, observamos que los resultados obtenidos con la simplificación no se alejan prácticamente nada de lo que observamos en la vida real. Entonces, aunque estamos facilitándonos la vida en el estudio, no estamos obteniendo unos resultados alejados de la realidad que medimos. Entonces, merece la pena, porque todo lo que sea simplificar el trabajo sin perder precisión y exactitud de los resultados, merece la pena. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez que tenemos el sistema de referencia, necesitamos conocer otro tipo de herramientas para analizar el movimiento. Y esas herramientas son las magnitudes fundamentales del movimiento. Para bien o para mal, el movimiento se puede estudiar con 4 magnitudes exclusivamente, que son esas magnitudes que tenemos en la imagen subrayadas. El tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. Aquí tenemos una pequeña definición de cada una de ellas. Son palabras que dentro de lo que cabe se utilizan en el lenguaje cotidiano y podemos entender o podríamos incluso pensar cada uno una definición. Sí es cierto que el tiempo como tal es difícil de definir. Yo he preferido no poner ninguna definición. Lo que sí es importante tener en cuenta del tiempo es que es una magnitud independiente, no depende de ninguna otra magnitud, mientras que las otras tres, posición, velocidad y aceleración, van a depender del tiempo
explícita o implícitamente, ¿vale? Otra característica importante que diferencia el tiempo de la posición, la velocidad y la aceleración es que es una magnitud escalar. Recordad, escalar quiere decir que únicamente dando un número estamos determinando completamente esa magnitud. Es decir, 10 segundos es todo lo que se puede decir del tiempo. Sin embargo, posición, velocidad y aceleración son vectores. Eso quiere decir que necesitamos, aparte de dar un valor, que le llamamos módulo, necesitamos indicar una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Nos podríamos imaginar que la velocidad, sobre todo porque en el vídeo la pusimos como ejemplo, y la aceleración eran vectores. Pero ¿por qué la posición es también un vector? Pues todo tiene que ver con la relación intrínseca que tiene con el sistema de referencia. Veámoslo. Si yo dibujo un sistema de referencia, vamos a hacer, por comodidad, vamos a hacer más amplio. Nos vamos a centrar en un cuadrante, aunque no, para que quede mejor el dibujo. Nosotros, como hemos dicho antes, estaríamos situados aquí, justo en el centro. Y vamos a pensar que un perrito se está moviendo y nosotros estamos observando su movimiento. El movimiento del perrito se inicia, por ejemplo, aquí, en un punto A, y se mueve hasta un punto B. La pregunta es, ¿cuál es la posición que ocupa el perro, en un tiempo, por ejemplo, a los 3 segundos de haber iniciado el movimiento? Porque nosotros, como buenos descriptores del movimiento, vamos a llevar siempre un cronómetro que nos va a indicar lo que tenemos, cómo vamos a ir midiendo el movimiento. Imaginemos que esa posición viene determinada por ese punto rojo. Ahí está el perro a los 3 segundos. Pues bien, ocurre que la posición la describimos con un vector que nace, que tiene su punto de aplicación en el origen de coordenadas y tiene la punta de la flecha en el punto en el que se ubica nuestro objeto que estamos analizando. Este sería el vector de posición R, porque se representa con la letra R, a los 3 segundos. En t igual a 3 segundos, R es el vector de posición. ¿Y si lo valoramos a los 7 segundos? Pues por ejemplo, R es el vector de posición azul. Vamos a coger el color azul, imaginemos que está, por ejemplo, aquí, nuestro perrito. Ahí está. Lo interesante de las representaciones no es tanto ver el dibujo como si fuera una foto, sino como una película. Es decir, la posición inicial es
este vector que estoy yo representando en el punto A. Y ahora ese vector, si nosotros lo viéramos como una película, a medida que el perrito va ocupando las distintas posiciones de la trayectoria, que son los puntos que estoy dibujando, la línea punteada, nuestro vector empieza como a desplazarse, como si fuera una película, a lo largo de todos los puntos que delimitan la trayectoria. Si pudiéramos hacer ese barrido, veríamos cómo ese vector va cambiando, tanto en tamaño, porque es evidente que el vector rojo es distinto en tamaño que el vector azul, como en dirección y en sentido. Recordemos qué era la dirección y el sentido. Pues la dirección era la línea imaginaria sobre la que se apoyaba nuestro vector, y vemos que en esos dos tiempos que estamos analizando, la dirección evidentemente ha cambiado. Pero es que también lo hace el sentido, porque el sentido venía delimitado por la flecha, y la punta de la flecha aquí apunta hacia allá, y aquí apunta hacia acá. De forma que, dando el tamaño, la dirección y el sentido, porque el punto de aplicación siempre va a ser el origen de coordenadas, tenemos la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Luego, cuando llevemos esto a la práctica, veremos que son casos muchísimo más simples que los que estamos viendo aquí, pero de forma general sí quiero que tengamos una visión, por lo menos en un ejemplo, sin entrar en datos numéricos. Pensar que igual que hemos hecho en nuestro sistema de referencia, el punto rojo tiene sus coordenadas, que nos las vamos a inventar. Imaginemos que esto es 5, 10, y este es nuestro punto P. Entonces sabemos que P tiene de coordenadas 5, 10, pero si recordamos de los vectores también tenían su representación en coordenadas, que venía dada por el punto que señalaban. Luego el vector R, el vector posición, tiene de coordenadas también 5, 10. Vemos la relación íntima entre el punto que señala y los valores numéricos que toma el vector, igual podríamos hacer con el vector azul, y vemos también la relación que hay entre el sistema de referencia y la posición o la descripción de la posición del objeto, en este caso del perro. Porque si hubiésemos elegido otro sistema de referencia, imaginaos que lo hubiésemos puesto aquí, la trayectoria seguiría siendo la línea curva verde y el vector en el punto P tendría esta forma, que como vemos tiene una dirección y sentido y un módulo, un tamaño muy diferente a nuestro vector rojo. Por lo tanto, vemos que el sistema de referencia, o mejor dicho, la descripción del movimiento, vemos que depende o es relativa al observador. Velocidad y aceleración también tienen sus representaciones en este esquema. Lo que pasa que, dada la complejidad, las vamos a obviar. Vamos a dejar solamente la representación de las posiciones, que con eso yo creo que tenemos suficiente para ir introduciéndonos en el movimiento. Y hasta aquí podemos dar por concluida esta primera aproximación a las magnitudes fundamentales que nos van a permitir describir el movimiento en cinemática.